hay verdades que uno aprende de otros pastores y que las repite porque cree que tienen sentido. Son verdades son frases que a lo mejor es un conjunto de palabras, pero si uno piensa un poco en el significado, hay un sentido poderoso, hay una verdad que yo aprendí de un pastor y que nunca ha dejado de tomar como parte de mi discurso, de mi enseñanza, y que dice relación con que Dios no quiere mucho de pocos, Dios quiere poco de muchos. Porque la verdad es que la obra del Señor, si bien es verdad, hermano, no hay nadie que sea indispensable. No hay nadie. Dios siempre tiene como ocupar el lugar si alguien lo quiere dejar desocupado. Dios siempre tiene cómo proveerse. La Biblia está llena de ejemplos de ese tipo. Pero sin embargo, porque alguien puede pensar, no, irresponsable. Nadie indispensable a la obra de Dios, ni siquiera el pastor. Dios puede levantar otro pastor. Si yo tuviera un accidente y desapareciera, yo le aseguro que alguien tiene que tomar las riendas de la iglesia y va a seguir adelante, porque la obra de Dios es más importante que un ser humano. Es más importante que un hombre, que una mujer. La obra de Dios sigue adelante. Y doy gracias a Dios por todos los que tienen este deseo de servir al Señor, de caminar en la voluntad de Dios. Y por supuesto, hoy día queremos compartir una palabra que tiene que ver precisamente con buscar este compromiso. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Gracias a Dios, me devolvieron el data de atrás, que tenía que estar leyendo. Así que les invito a que nos pongamos de pie para leer esta porción y tener este tiempo de meditación de la palabra de Dios, que en nuestra congregación es tan trascendente. Dice así, Isaías capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 8. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Pueden tomar asiento. Es notable que esta porción de la Biblia empiece con un detalle, digamos, histórico, y que de alguna manera uno se pregunta, ¿por qué el profeta pone ese dato? Capítulo 6, versículo 1, si me lo puedes reponer, que dice, en el año que murió el rey Uzías. Entonces uno puede decir, ¿a quién le importa que murió el rey Uzías? Sin embargo, esto tiene una significancia. En la vida del que está escribiendo por el Espíritu Santo, él pone una marca, pone un punto, pone un momento significativo. Algo sucede en su vida. Hasta antes de ese momento, Isaías está de alguna manera fascinado con lo que hacía el rey Uzías. Fascinado. Uzías es un personaje descrito en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 26, que dice que a los 16 años comenzó a gobernar el rey Uzías. Y en la descripción que se hace de su gobierno, un tipo espectacular, notable. Entonces hay un periodo del pueblo del Señor, del cual Isaías es testigo, de un jovencito que parte sirviendo a Dios, que es prosperado, que es bendecido, establece un gobierno bajo el temor del Señor. Dios lo prospera porque evidentemente es una constante. Hay un principio ahí que es evidente.
como él teme a Jehová, como él sirve al Señor, como él camina con Dios, entonces Dios lo prospera. No hay ninguna novedad. Así que si nosotros queremos que nos vaya bien, si queremos que nuestros hijos sean bendecidos, lo que tenemos que hacer es honrar al Señor, caminar en la voluntad de Dios, obedecer al Señor, estar sujeto a sus ordenanzas, conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida. Ese es el principio fundamental. Queremos bendición, sujetémonos al Señor. Queremos que nos vaya bien, obedezcamos al Señor. Queremos que nuestros hijos sean bendecidos, enseñémosles a honrar a Dios sobre todas las cosas. No permitamos las trivialidades con las cosas de Dios. Como hemos dicho en otras oportunidades, juguemos con cualquier cosa, bromeemos con cualquier cosa. Con las cosas de Dios no se bromea, no se juega. Las cosas de Dios son serias. Nuestro servicio a Dios es lo más trascendente. Usted en la vida que Dios le dé en esta tierra, que es una vida breve y corta, efímera, muy cortita, comparado con la eternidad, va a tener oportunidad para hacer muchas cosas. Pero hay una parte, y yo le felicito a usted que en este primer día, este primer domingo, usted diga, este es el tiempo que le dedico a honrar a mi Señor. Este es el tiempo que vengo a decir, Señor, te lo debo todo. Gracias porque sé que de ti depende mi vida, mi familia, mi salud, y todas las bendiciones que tengo vienen de tu mano. Cuando alguien tiene esta percepción, entonces somos agradables delante de Dios porque estamos actuando como seres creados por Dios que entendemos la voluntad de Dios. Entonces, ciertamente cuando miramos a este joven, un rey que fue próspero, fue bendecido, sabe que Isaías se queda siempre como apegado a grandes éxitos. Está todo pasando tan bien, la economía anda bien, la UF está bajita, hay harta utilidad, hay harta pega, pagan bien los sueldos, el sueldo mínimo lo subieron a 700 lucas, todo funciona maravilloso. Entonces Isaías se siente como enganchado con este pasar tan maravilloso. Pero llega un momento, hermano, es que este rey que está haciendo todo tan bien, tiene un traspié. Tiene un traspié. Y uno se da cuenta de que algo pasa con el corazón del ser humano que es tan extraño. Qué difícil es, hermanos, que cuando somos bendecidos, cuando somos prosperados, cuando estamos en el éxito, cuando somos puestos en altura, podamos seguir manteniendo la misma dependencia y la misma humildad respecto al Señor. Porque cuando estamos en la estrechez, todos clamamos a Dios. Cuando estamos en la prueba, todos dependemos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando te viene la bendición, cuando eres prosperado, cuando estás en alto, cuando eres felicitado? ¿Pueden mantener eso? Entonces uno encuentra personajes que tienen fama enorme, son personajes importantes. Hay un futbolista, se llama Kaká. ¿Lo conocen ustedes? Algunos, los que les gusta el fútbol. Tipo cristiano, evangélico. Cada vez que hacía gol, gloria a Dios. Y así como él, hay un montón de deportistas que pueden honrar al Señor a través de los éxitos que tienen. Entonces encontramos a este rey que de alguna manera esta fama, este éxito, como que se le suben a la cabeza y pierde de alguna manera el norte. Según Segunda de Crónica, capítulo 26, versículo 16, dice lo siguiente. Y dice así. Mire qué mágico. Mas cuando ya era fuerte, cuando le fue bien, cuando tenía plata, cuando tenía ejército, cuando todos le hacían reverencia, cuando todos lo aplaudían cuando pasaba, cuando él era fuerte, dice, se enalteció, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Cuál fue el problema de este muchachín? Maravilloso, todo bien, todo abundante, prosperado, lleno de plata, respetado. Israel venció a todos sus enemigos. Donde quiera que iban a pelear sus ejércitos tenía victoria. Y creció. Y de repente el ego de su corazón creció también juntamente con él. Y en ese ego entonces, sintiéndose dueño y autoridad absoluta en Israel, entró en un terreno donde él no debía estar. ¿Cuál era el terreno? Era el terreno del culto. Mire qué particular. Él iba por todas las calles y todo el mundo le hacía reverencia y donde quiera que entraba, todos se sentían felices que entrara el rey. Y por supuesto hacía lo que se le antojaba. Pero había un área consagrada que el Señor había establecido. ¿Cuál era el área? El área del culto. El área de adoración. El área donde se presentaban los sacerdotes ordenados por Dios para ofrecer el sacrificio. Entonces, ¿quién eran los sacerdotes? ¿Acaso tenían la plata que tenía el rey? No. ¿Tenían la fama que tenía el rey? No. No tenían, pero tenían algo de parte del Señor.
que era la asignación de una unción, la unción del sacerdocio. Era con una familia particular que el Señor había elegido. Dios había dicho, esta familia es la que ofrece los sacrificios. Esta familia es la que quema el incienso. Son sacerdotes. Estoy seguro que si a lo mejor preguntáramos sobre la educación que tenía el sacerdote respecto al rey, el rey era mucho más educado, tenía mucha más cultura, más conocimiento, tenía más plata, tenía más todo, pero no tenía el llamado del Señor para ofrecer el sacrificio. Entonces el rey dice, ¿qué tanto? ¿Y qué tanto? Y si los sacerdotes pueden ofrecer el sacrificio, ¿por qué no puedo ofrecerlo yo? Entonces llega un momento en que van los sacerdotes a ofrecer el incienso y dice, yo voy también con ustedes. Y alguien le dice, rey, no puede usted. Usted es el rey. No, ¿y quién me va a decir que no? Si yo soy el rey. Y va entonces, de alguna manera, y él ofrece este sacrificio delante del Señor. Capítulo 26, versículo 19. Mira lo que dice la Biblia. Dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó enfrente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¡Wow! Entonces, qué complejo, hermanos, es poder mantener siempre la dependencia del Señor. Qué complejo es poder reconocer que donde Dios te ha llevado a lugares de éxito, a lugares de ser destacado, de tener un rol, de ser una persona reconocida, tú puedas seguir reconociendo que todo es gloria para el Señor y que lo bueno que tú puedes hacer viene de su misericordia. Dios te abrió puertas, Dios te permitió estudiar, Dios te permitió ser capacitado, Dios te asignó responsabilidad, Dios te dio gracia delante de tu jefe, por eso te pusieron en lugares de privilegio, por eso la demás gente te reconoce como autoridad y jefe y te hacen reverencia y tú sigues diciendo en tu corazón, Señor, todo esto viene de tu mano y es tu misericordia. Entonces, ¿qué puede pasar algo más terrible que cuando todo va bien? Cuando en un reino todo es excelente, cuando hay tanto éxito, cuando tenemos un rey que le acierta todo y todo es floreciente, de repente este rey se equivoca, viene la lepra, se enferma y se muere. Entonces ustedes entenderán que cuando todo marchaba de esta manera y era todo tan espectacular, está esta crisis que por supuesto rompe todos los paradigmas de lo que están viviendo. Y por supuesto esto golpea al profeta. Por eso es tan notable que el texto parta diciendo, en el año que murió el rey Uzías. Es necesario entender todo este contexto. Es necesario entender lo que pasó antes. ¿Por qué es tan trascendente? Para nosotros a lo mejor no lo es, pero para Isaías es notable. Todo esto que está edificado, este castillo de naipes se viene abajo porque lo que sustenta el castillo es este rey tan exitoso, un rey espectacular. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Como dice el Chapulín Colorado. ¿Y ahora qué haremos? Entonces, esta circunstancia es un quiebre en esta constante bendición. Cuando hay crisis en la vida, cuando uno tiene una situación de crisis, entonces está enfrentado a una situación que está fuera de control. Y hay momentos que uno dice, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuvo que acontecer esto? ¿Sabe que antes de que aconteciera este hecho, la muerte del rey, con Isaías no pasaba nada? Él estaba feliz, se gozaba, lo disfrutaba, participaba, tenía relaciones con el gobierno, tenía algunos teólogos dicen que tenía alguna relación incluso familiar, algunos comentaristas han dicho que tenía una relación familiar con el rey, y todo era tan espectacular, pero no había una participación, no había un propósito en Isaías. Isaías era un personaje que no tenía ninguna participación en el llamado espiritual que Dios tenía preparado para él. Entonces, cuando enseñamos, a mí me toca enseñar, cuando me tocaba enseñar sobre los conceptos de la crisis, una crisis también es una oportunidad. Cuando viene una situación que te sacude, tú tienes una opción. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lado voy a salir? ¿Me voy a quedar lamentando y llorando o voy a tomar fuerzas nuevas para mejorar lo que estoy haciendo y perfeccionar mi vida? Entonces, hay situaciones en nuestra vida que van a suceder y que son inevitables. Y a veces Dios permite que pasemos por situaciones para que nos peguemos una sacudida en la mente y en el corazón y volvamos a reordenar nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente estoy en el propósito de Dios? Pero ¿cómo no voy a estar en el propósito de Dios? Si todo está bien, si todo está bien, el sueldo es bueno, tengo responsabilidad, está todo excelente, toda la familia.
¿Por qué va a estar mal? Pero en ese estatus de éxito, en ese estatus de bien, ¿yo realmente estoy en el propósito de Dios? ¿Realmente será que yo estoy cumpliendo lo que Dios quiere? Porque a veces nosotros hacemos una evaluación de nuestra vida, hermanos, como que todo excelente, todo de para arriba. La pregunta no es si nosotros nos hallamos bien, la pregunta es si Dios nos halla bien. Entonces aquí hay un elemento que puede ser contradictorio. A lo mejor cuando nos está yendo todo bien, hermanos, ni siquiera estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y Dios por misericordia nos suelta bendiciones, nos suelta bendiciones. A ver si alguna vez a través de la bendición nos dice, oye, en realidad, ¿cómo no voy a hacer algo por Dios si Dios ha sido tan misericordioso? ¿Acaso se nos pega el campanazo? Pero ni aún así. Nosotros recibimos. Hasta que de repente dice, no, con este chico, con este muchachín hay que hacer algo porque lo tengo bendecido, abundante, y él está vegetando en lo que yo espero de su vida. Y yo lo quiero más comprometido en el propósito del plan de Dios. Así que esta pérdida, este lamento de Isaías respecto a la muerte de este rey era comprensible. No es el único personaje, hermanos, que se lamenta por la pérdida de un ser que muere. Ustedes que son conocedores de la Biblia saben que cuando el Señor desecha a Saúl, el profeta que lo había ungido, que era Samuel, lloraba delante de Dios, pero Señor, ¿cómo es posible? Perdimos al mejor rey de los mejores reyes de todos los reyes de todos los tiempos. No va a haber otro como él. Y sin embargo el Señor le dice, oye, yo ya elegí uno que es mejor que él y que tiene el corazón que yo quiero que tenga. Un rey según el corazón de Dios. Yo ya había provisto otro mejor, pero el profeta seguía llorando hasta que el Señor tuvo que llamarlo y dice, ya, basta, suficiente, yo ya lo deseché y ya me elegí otro para que gobierne en Israel. Entonces, hay circunstancias en la vida, hermano, que nosotros vamos a vivir que aunque nos resulten dolorosas, aunque nos parezcan situaciones tan desagradables, tienen un sentido para hacernos meditar realmente cuál es el camino que estamos caminando. Isaías pierde al rey, pierde esta gloria, queda la escoba. Se produce un vacío de poder enorme porque este personaje que llenaba todas las instancias desaparece. Entonces, en esto desaparecer hay como una desesperación de Isaías. Y él entonces describe que en ese momento tiene una experiencia sobrenatural. Si volvamos a Isaías capítulo 6, por favor, versículo 2 hacia adelante, dice que en ese día el Señor le dio una visión. Y ahí aparece la visión de estos serafines que vuelan, versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, versículo 4. Y los que hacían las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Imagínense la tremenda visión que tiene el profeta. Él está teniendo una visión del Dios Todopoderoso. Antes nunca estuvo esta visión. ¿Acaso no era un hombre temeroso? Sí, Isaías era un buen hombre, pero no había logrado este nivel de revelación de Dios. Entonces, yo no sé si usted ha pasado situaciones que de repente, cuando viene el traspié, cuando viene la lucha, cuando viene la dificultad, uno se siente como agobiado. Y sin embargo, lo único que quiere hacer el Señor es sacarte de tu vida floja espiritualmente y ponerte en una relación mejor con Él. Y es incómodo, pues, hermano. Es incómodo. Cuando uno es viejo lo mandan siempre exámenes. Y uno va y pone la manito y se ríen de ahí y le hacen. Más encima, como nosotros somos el servicio público, te van a llevar y va a estar la cabrita interna de enfermería que va a estar ahí tanteándote la dentera, muerta de miedo, porque uno se da cuenta que está muerta de miedo. Y uno sabe, uno es viejo ya, y uno ve. Y la niñita te tantea, mira para arriba, tú miras para arriba también, no sé por qué miras para arriba. Y ahí, y trata de intentarlo, y a veces como 2 veces te deja negro y después llama ¿cómo te va? Le dice el enfermero. No he podido encontrar la vena, te he pegado como 3 pinchazos ya. Pero son necesarios los exámenes. Además que te cuentan la cómoda historia, la que siempre funciona. ¿Han escuchado la que siempre funciona con los enfermeros?
va a sentir un pinchacito. Esa es la que siempre funciona. Mentira, la cuestión duele mucho. Duele caleta, pero te dicen va a sentir un pinchacito. Pero son cosas necesarias, hermano. En la vida son cosas necesarias. Van a haber situaciones dolorosas en nuestra vida. Pero a veces Dios permite esas situaciones para hacernos pensar un poco en qué estoy. ¿En qué etapa de mi vida estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es como un campanazo. Es como un campanazo, hermano, que te suena cuando tú pones la alarma y hasta hablar de repente suena y tú te desesperas para apagar la cuestión. Eso sucede en nuestra vida. A veces Dios tiene que recurrir a circunstancias dolorosas y difíciles para hacernos meditar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Realmente es lo que Dios espera de mí? Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Y aquí él comienza a pensar, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, me muero porque estoy viendo al Señor. Estoy viendo al Señor. Y eso no sucede cuando realmente comenzamos a tener una revelación de lo que Dios es para nosotros. Lo primero que acontece cuando el Espíritu Santo comienza a relacionarse con nosotros es nuestra absoluta sensación de incapacidad, nuestra absoluta imperfección. Porque lo que hace el Espíritu Santo es darnos a entender, hermano, que todo lo que nosotros hemos pensado, de lo bien que lo hacemos, el esfuerzo que hacemos, el trabajo que hacemos y lo mucho que hacemos por la obra de Dios, la verdad es que no vale nada. Porque somos deudores del Señor. Es imposible que nosotros hagamos algo para decir, no, yo estoy ok con Dios. Siempre estamos en déficit. Y siempre nos estamos viendo incapaces delante del Señor. Por eso este personaje, este profeta se da cuenta de que él es una persona imperfecta, que no tiene posibilidades de relacionarse con un Dios santo y poderoso. Versículo 6. Frente a esta imperfección, entonces, ¿sabe quién provee siempre la respuesta? El Señor. Y dice la Biblia que voló hacia él un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido tomado desde el altar con unas tenazas. Versículo 7. Y dijo, y tocando con él sobre la boca del profeta, le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Siempre el fuego tiene simbolismo, hermano, de purificación. Entonces, es lamentable. Pero la forma como se purifica es a través del fuego. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser probados como el oro en el crisol. Cuando se echa el oro, los orfebres echan y lo funden, y cuando se va, poniendo a tal temperatura, las imperfecciones se van quemando, se van compustionando, aquí ya el oro puro y se puede trabajar. A veces necesitamos ser pasados por la prueba, pasar la dificultad. Y eso tiene que hacernos a nosotros meditar, hermanos, de lo grande de la misericordia del Señor. Dios quiere más de usted y quiere más de mí. Lo que estamos haciendo ahora, nosotros decimos, ya estamos haciendo un esfuerzo, pero ¿de cuánto más Dios nos capacita para hacer? ¿Cuántos otros dones tenemos nosotros que podríamos poner a los pies del Señor? Si la excusa es que yo en realidad no cumplo el requisito, es que yo no soy una persona muy adecuada, es que yo no me siento muy parte de la iglesia, es que yo no me siento tan consagrado como la hermana Eulalia que ora siempre. Hermano, si usted va a decir eso, yo quiero decirle una cosa. Todos somos iguales de imperfectos. No hay justo ni a un uno. Nosotros no tenemos la capacidad realmente para decirle, no, Señor, yo estoy tiquidaga contigo, estoy dedo para arriba. Eso no es así, hermanos. Porque dice la Biblia que hasta con los pensamientos nosotros desagradamos, pecamos delante de Dios. A veces tenemos un juicio, un mal pensamiento, pensamos mal de una persona y al final no es así. Y nosotros nos cuesta a veces reconocer que nos hemos equivocado, que estamos en un camino errado. Sin embargo, el Señor conoce esa situación. Dios conoce nuestra necesidad. Él sabe perfectamente cuál es la situación que estamos viviendo en nuestra vida. Sin embargo, Dios no nos desecha. ¿Qué es lo que hace el Señor? Manda un ser que con este símbolo de limpiar su boca lo prepare para su labor. ¿Cuál es la labor? La labor de un profeta. Ahora, Isaías escribió un libro enorme. Pero ¿sabe cómo se reconoce Isaías en los estudios? A Isaías se reconoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Y sabe por qué?
Porque Isaías está lleno de expresiones mesiánicas. Isaías está lleno de revelaciones que hablan del Señor. Isaías está lleno de palabras que identifican al Mesías. Isaías está lleno de descripciones de su sacrificio. Isaías habla del siervo sufriente. Isaías habla del bebé que va a nacer. Isaías habla de todo lo que va a ser la vida de Jesucristo. Es decir, Dios lo tenía preparado para hacer un trabajo monumental. Pero mientras tanto vivía el rey Usías, el hombre estaba cómodo. Él estaba tranquilo. Él no quería hacer nada más que disfrutar de las bendiciones, hermanos. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que darnos cuenta en qué parada estamos nosotros. ¿Realmente estamos buscando la voluntad del Señor? ¿Realmente estamos honrando a Dios o estamos simplemente disfrutando del pasar bien que tenemos? Algo golpeó la vida del profeta para que iniciara su ministerio enorme. Isaías, un personaje notable, un libro notable. De hecho, de los escritos del Antiguo Testamento, de los más antiguos, uno de los pocos conservados, como del siglo II de Cristo, es un rollo completo del libro de Isaías. Está en Jerusalén. Mire qué notable este escrito. Cuando Isaías logra pasar esta prueba y logra enfocarse en lo que se viene, el Señor tiene una solución para su incapacidad. Hermano, nunca pongamos una excusa para servir al Señor. Y voy a repetir para que usted me diga amén. Hermano, nunca busquemos una excusa para servir al Señor. Eso quería escuchar. ¿Sabe por qué? Porque no depende de nuestras capacidades. ¿Usted cree que Dios depende de nosotros? Si Dios no depende de nosotros, hermano, Dios no lo requiere a usted. Es una misericordia que Dios hace de usarnos para su gloria. Entonces, sintámonos honrados si podemos hacer algo por la obra de Dios. Sintámonos honrados si podemos servir, trabajar, cantar, tocar. Sintámonos honrados porque el deseo del Señor es hacernos partícipe de su obra. Es que yo no puedo, es que yo no sé, ¿cuál es la excusa de Isaías? Uno lee y dice, no, Señor, hay otros mejores que yo. Hay otros mejores que yo. Y muchos de nosotros podemos pensar eso. ¿Cuál es tu problema? No, soy muy pecador, Señor, mi boca. Yo lo arreglo. ¿Cuál es nuestra excusa? Siempre estamos dando alguna excusa para no hacer y no cumplir el propósito de Dios. Dice la Biblia que, me encanta un versículo que dice así, dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios quiere cosas lindas para nosotros. Y sabe, nosotros siempre estamos poniendo excusas. El problema de Isaías era que él se consideraba muy pecador. Listo, el Señor lo arregla. Viene, lo limpia, le pone este carbón en la boca, que es una cosa simbólica para limpiar su boca, para usarla para su gloria. Versículo 8. Este versículo es notable y con el que quiero que usted se quede en su corazón en este primer culto de este año. Y después que arregla el Señor, porque ¿quién se encarga de arreglar el desaguisado que hicimos nosotros? El Señor. Cuando usted y yo la embarramos, ¿quién lo arregla? Dios lo arregla. Cuando usted y yo fracasamos, ¿quién soluciona ese fracaso? Dios lo soluciona. Cuando usted y yo no lo hicimos bien, ¿quién es el único que puede solucionar el problema? El Señor es el único. Y cuando Él lo arregla, entonces Él está listo para hacernos una invitación. Dice, después oí la voz del Señor. Después de solucionar el problema, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es mucha la tentación del nosotros, pero no me voy a meter en el concepto de la Trinidad. ¿A quién enviaré por nosotros? Entonces Isaías dice, entonces respondí yo, heme aquí. Señor, aquí está mi mano. Señor, si te sirvo de algo. ¿Sabe? Dios no necesita mucho de usted. Necesita un corazón dispuesto. Heme aquí. Envíame a mí. Es lo que necesitamos. Es el espíritu para este año. Es lo que deseamos de cada uno de los hermanos de esta congregación. ¿En qué puedo servir? Pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué le puedo colaborar? ¿Puedo venir a abrir la iglesia para que usted siga preparando su sermón y retocando sus cosas? ¿Qué va a hacer? Pastor, ¿en qué le ayudo? ¿Le ayudo en los aseos? ¿Le ayudo en limpiar, pintar? ¿Le ayudo en ordenar? Pastor, ¿en qué le colaboro? ¿Puedo ayudar con los niños? Hermanos, hay muchas tareas en esta iglesia.
¿Y sabes cuál es la palabra que necesitamos en esta iglesia? Heme aquí. ¿Para qué sirvo? Estoy disponible. ¿Dónde juego? Dígame. Tú estás en la reserva. Después te llamamos. No importa, ahí estoy. Pero la disposición, hermanos. La disposición. La disposición. Porque es Él el que nos capacita. Nunca pensemos que nosotros no vamos a ser capaces. Porque son más peligrosos los que se sienten capaces y no lo quieren hacer. Eso es peor todavía. Pero en este caso, lo que hace Isaías es sentirse incapacitado. Pero nuestra incapacidad la soluciona el Señor. Y frente a eso, el Señor dice, ya, ¿quién está dispuesto? Y que yo diga, Señor, aquí estoy. ¿Te sirve? Es lo que tengo. El Señor sabe qué es lo que nosotros somos capaces de hacer. Dios conoce todas nuestras capacidades, hermanos. Y si es por buscar excusas, siempre vamos a tener alguna razón. Siempre vamos a tener alguna razón. Yo no puedo porque soy sola. Entonces, como soy sola, no puedo. Tengo que cuidarme sola, no puedo hacerlo. La otra dice, no, pues pastor, si yo fuera solita, podría, pues. Pero como tengo 5 cabros, ¿qué voy a hacer? Estoy jodida. Entonces, observen que siempre hay una razón para no hacerlo. Para no hacerlo. Pero el Señor sabe lo que está buscando, manos arriba y corazones dispuestos. Es que yo soy muy joven. La otra dice, no, es que yo ya estoy vieja para estar haciendo las cosas. Que lo hago los jóvenes. Que yo soy muy nuevo. Y el otro va a decir, no, ya yo tengo años ya, pues, así que lo hagan los nuevos. Hermanos, si hay un llamado que yo puedo hacer como pastor de esta congregación, que esta palabra hable a mi corazón. Porque cuando yo le comparto esta palabra, no creo que se lo estoy tirando a ustedes, ¿no? Porque yo también me pregunto, ¿cuánto más Dios está exigiendo de mí? ¿Cuánto más está exigiendo de mi vida? Porque ese es lo importante de la palabra, que cuando uno se enfrenta a la palabra, uno diga, ¿cómo lo aplico a mi vida? Porque no seamos como Matrix, que cuando la palabra va para allá, yo me hago un lado y la palabra pasa para el lado. O uno está pensando, no, esta le cae justo a mi hermana Juanita. No, ya, no. No, pues hermano, si la palabra debe ser aplicable a mi propia vida, a mi propia vida. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta congregación tiene muchas labores que hacer, muchas labores. Labores de música, labores de servicio, labores de enseñanza, labores de administración, labores de trabajo, labores de construir. Hay tanto que hacer, hermano. Entonces, yo quisiera este año partir con este pensamiento. A lo mejor algunos de ustedes están pensando que el año pasado fue un año así como olvidarlo, que fue un año. Pero a lo mejor deje que su rey se muera, deje que pase, ya pasó eso. Enfóquese en lo que viene y comienza a pensar, Señor, ¿cómo voy este año? ¿Qué puedo hacer este año por tu obra? Porque nuestro tiempo y nuestra vida, hermano, es una misericordia del Señor. Por lo tanto, lo que Dios ha puesto en su vida es para la gloria del reino. Las capacidades, los dones, los elementos que Dios le ha regalado, las cosas que usted tiene bajo su administración son para la gloria del reino, para la gloria de Dios. Entonces, la pregunta que hace a mí me parece súper atingente para este primer culto. El Señor dice, ¿a quién envío? ¿A quién envío a limpiar los baños? ¿A quién envío a ordenar? ¿A quién envío a preparar trabajos? ¿A quién envío a ordenar? ¿A quién envío a pintar los muros que hay que pintarlos de nuevo? ¿A quién envío? ¿A quién envío a enseñar? ¿A quién envío a predicar, a coordinar? ¿A quién envío? Y el Señor está diciendo, ¿alguna mano arriba? Yo no voy a pedir que usted levante su mano. No tiene sentido y no tiene ningún valor. Pero sí en nuestro corazón podemos decir, Señor, estaré yo como Isaías, que estoy como tan tranquilito o tranquilita en mi vida, está todo tan parejito. ¿Será que voy a necesitar un sacudón de parte tuya para decir, realmente yo tengo más que hacer por la obra de Dios? Entonces, nuestro pensamiento hoy debe ser ese, Señor, que yo sea parte de los que responden como Isaías. Señor, en lo que yo pueda servir, aquí está mi mano. Quiero que incline su rostro y lloremos al Señor.